poner la otra mejilla es una prueba de fe. Yo le voy a contar una historia. Lo conocen al actor que me cuesta pronunciar, Adam Sandler. Es bastante famoso, de Hollywood, ¿no? Un actor que no sé si tiene las grandes cualidades, pero que es exitoso, es exitoso. Bueno, ese actor dice que él cuenta una historia que cuando empezó a estudiar actuación, cuando era joven, en las primeras clases, dice que un profesor lo llamó y él fue y le dijo que quería, que lo invitaba a tomar esa misma noche una cerveza. Así que fue, se juntaron en, no sé si el mismo bar de ahí de la universidad, y bueno, este profesor le dijo que no se lo quiso decir adelante de todo para no avergonzarlo, pero que él, siendo experimentado, conociendo varias generaciones de alumnos y qué sé yo, de actuación, y bueno, que él no tenía lo necesario para la actuación, que considere dedicarse a otra cosa. Pasaron de esos 15 años, de ese momento, 15 años, y cuando Adam estaba en su momento más importante de su carrera, a tope podríamos decir, entra a un restaurante muy famoso ahí en Hollywood, rodeado de actores que eran sus amigos, y empiezan a comer y ve que 2 mesas cerca de donde él estaba el profesor. Entonces dice que lo mandó a llamar y cuando el profesor vino, lo reconoció, él paró la charla de la mesa y dijo, esperen que quiero presentarle al único profesor de la universidad que me invitó a tomar una cerveza. Así que dice que los que estaban ahí como que lo aplaudieron y le hizo un lugar para que se siente con él. Yo pensaba que él podría haber hecho muchas cosas que no hizo. Y hizo muchas cosas que quizás yo no hubiera hecho. Porque era el momento ideal, ¿o no? Perfecto para en la cara decirle, ¡ja! Acá está el tontito. Acá está el que no tenía madera, ¿o no? Hay un versículo que yo quiero que hagamos base, que es Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo desmenuzamos un poquito. Fíjense que dice, no os venguéis, o sea, no se venguen ustedes mismos, amados míos. Ese amado mío da una connotación al público a quien se dirigía. No se lo estaba diciendo a todos. Si bien obviamente sabemos que el Señor amó a toda la humanidad y todo, pero se refiere, por supuesto, a los que pueden entender lo que Él decía, ¿no? O sea, a sus hijos. O sea, podremos ser nosotros. Dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Quiere decir que si nosotros lo damos vuelta, nosotros podemos estorbarle o no darle lugar a que el Señor cumpla su propósito o a que su ira realmente trabaje en esa persona. Pues dice, si no dejar lugar a la ira de Dios, si nosotros nos vengamos por nosotros mismos, o sea, por mano propia, como que el Señor dice, bueno, hacelo vos. Una cosa así, da a entender, ¿no? Es como que nosotros le estamos estorbando. Entonces yo digo, ¿quién prefiero que se vengue con esa persona? ¿Yo o uno mucho más poderoso? Para eso nosotros tenemos que dar un paso al costado y darle lugar a su ira. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor no es deudor de nadie, dice, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vamos a ver 5 puntos rápidos teniendo en mente este versículo, que es el principal, y un poco la historia esta que le conté al principio de este actor, como para ir enlazándolo. Punto número 1. El mundo nos dirá que actuemos con justicia humana. Cuando nos pegan una cachetada, cuando la vida nos pegue una cachetada, el mundo, o sea, la gente que nos rodea, nos va a decir que nosotros tenemos que acudir a la justicia humana. Eso es lo que nos va a decir. Pero, ¿qué dice? Por ejemplo, bueno, acá vimos, el profesor con esta historia le dijo que él no servía para eso. Podemos decir, le pegó una bofetadita, ¿no? Le pegó una. Y él podría haberlo tratado con desprecio, él podría haberlo humillado, se podría haber burlado, tenía la oportunidad, como decíamos recién, ideal para hacerlo. No lo hizo. La dejó pasar. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 7. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro,
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar los asuntos más pequeños? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, los digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjense que termina diciendo, ¿por qué más bien no sufren? ¿Por qué más bien no se quedan callados? ¿Por qué más bien no resisten el agravio, ¿no? Pero fíjense que al principio dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Este punto es importante porque, para decirlo lisa y llanamente, los cristianos no hacemos juicio. Los cristianos no estamos llamados, ya lo vamos a ver, no estamos llamados a tener la razón o a demostrar que tenemos la razón. No estamos llamados a hacer justicia por mano propia. No estamos llamados a eso. Y yo, sinceramente, yo nunca escuché que se diga esto, que se predique de esto. De hecho, al contrario, escuchaba muchas personas, muchos hermanos decir, cuando cobre tal juicio, cuando haga tal cosa, cuando haga... Y la Biblia es clara, diciendo de que osa alguno, o sea, se atreve alguno de ustedes, dice, cuando tiene algún problema con otro, a hacerle un pleito, a hacerle un juicio, e ir a un tribunal de injusto, porque no van a terminar juzgando personas que no conocen a Dios, que no disciernen lo espiritual. O sea, nos estamos poniendo, dice, en un lugar avergonzante. O sea, los hijos de Dios nos estamos poniendo en un lugar de vergüenza, delante de personas que no son capaces siquiera de discernir acerca de lo bueno y de lo malo según Dios, y lo vamos a poner a que ellos nos juzguen a nosotros. No solo está hablando de pleitos entre cristianos, que sería lo más grave, sino también de un cristiano accionando con otra persona. Por eso que al final dice, más bien, ¿por qué no sufren ustedes? ¿Por qué no ponen la otra mejilla? Que es lo que el Señor enseñó. ¿Por qué no lo hacen? Y después dice en el medio algo mucho más importante, como diciendo, nosotros en realidad estamos para juzgar y nosotros vamos a terminar juzgando hasta los ángeles. Pero ya algo mucho más profundo. Entonces, punto 1, el mundo nos dirá que actuemos con la justicia humana, justicia que sabemos que no existe, seamos sinceros. La justicia humana no existe, nunca nos va a dar satisfacción, nunca nos va a traer paz. En lugar de buscar la justicia humana, el cristiano está llamado a aceptar, como decíamos recién, el agravio y confiar en Dios, a esperar en Dios. Punto número 2, no tomemos la venganza en mano propia. Muchas veces esta palabra venganza suena fea. Siempre tiene una connotación negativa, o alguna vez se usa venganza para algo bueno. No, generalmente cuando dice, se vengó, uno ya se imagina algo feo. Tiene una connotación, pero generalmente le buscamos otras palabras. La realidad es que queremos vengarnos, pero usamos la palabra así, bueno, espero que se haga justicia para que me dé paz. Y en realidad, en el fondo, estamos queriendo venganza, que al otro, al que nos dio esa bofetada, le pase lo mismo. Queremos aplicar el ojo por ojo, diente por diente. Si me dio una bofetada, yo le doy otra. Y el Señor nos mandó algo muy diferente. Fíjense lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 39, hablando el Señor. Dijo, ustedes han conocido esto de ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, en otras palabras, el Señor dice, cuando te pegan una cachetada, vos que sos cristiano, estás siendo probado. Esa cachetada es prueba de tu fe, como dice el título, o prueba de la fe, y vos tenés la oportunidad de decir, de salir aprobado
o desaprobado. No hay un punto intermedio. Tenés que elegir. El actor, volviendo, le decíamos, recién pudo haber humillado al profesor, tenía todo para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo y esa es la verdadera grandeza. Nosotros muchas veces no actuamos o no hacemos algo, pero porque no podemos, no porque no queramos. Un hombre una vez explicaba lo que es por ejemplo, el ser manso, y lo explicaba con 2 perritos. Y ponía un ejemplo, por ejemplo, un caniche Toy, más chiquito. Y uno dice, qué perro bueno. Y dice, pero en realidad es que no tiene capacidad de hacer daño. O sea, yo no puedo decir ese perrito es bueno porque nunca ha matado a un dogo argentino. Es que no, por más que quiera, no lo va a poder hacer. Bueno es, por ejemplo, el dogo argentino, por decir un perro grande, ¿no? Que teniendo la capacidad de matar, no lo hace. Entonces muchas veces está en nuestras manos el poder hacer el daño, el humillar, el poder hacer un juicio, el poder humillar a la persona, el poder devolverlo. Está en nuestras manos, tenemos la capacidad, pero el Señor nos mandó a no hacerlo. El Señor nos mandó a confiar en Él, a decir, Señor, la venganza es tuya, yo te lo dejo y sé que va a ser mejor que te vengues vos a que me vengue yo. Es preferible que se vengue Dios por mí y no yo haciendo justicia por mano propia. Bien, Jesús nos enseña a no responder con la misma moneda, sino a actuar en amor y paciencia. Vamos al punto 3. Dios es el que hace justicia. Recuerden que estamos tomando como texto base el de Romanos, y el Señor decía, mía es la venganza, yo pagaré. Dios es el que hace justicia. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Mía es la venganza y mía es la retribución. O sea, querer tomar partido por mano propia, querer dar la otra bofetada, es no solo, como decíamos recién, no dar lugar al Señor, sino es ocupar un lugar que no nos corresponde. O sea, no solo que le estorbamos al que sí le corresponde, sino que estamos impidiéndoselo. O sea, es más o menos lo mismo, ¿no? Fíjense que dice, a su tiempo su pie resbalará. O sea, el Señor tiene preparado ya su justicia para quien corresponde. Si hicimos las cosas agradando al Señor, confiando en Él, obedeciéndolo, tenemos preparado, el Señor tiene preparado algo para nosotros. Y los impíos, los que hacen maldad, los que son de ir tirando bofetadas por la vida, dice, a su tiempo su pie resbalará. Dice, ya está preparado. Dice, porque el día de su aflicción ya está cercano. Y lo que está preparado para ellos se apresura. No necesitamos, como decíamos al principio, ajustar cuentas con nadie. Dios es justo y hará su obra a su tiempo. Fíjense lo que le pasaba a este actor. Él no necesitó ajustar ningún tipo de cuenta. O sea, la vida por llamarle la vida, ¿no? Dio las vueltas que tenía que dar y todo se terminó centrando en su justa medida, en su justa posición. Estaba destinado para él que fuera exitoso como actor y no hizo falta vengarse delante de los otros ni nada por el estilo. 4. Sufrir por causa de Cristo, aunque parezca ya la palabra sufrir, ya nos suena feo, ¿no? Pero sufrir por causa de Cristo es mejor que reclamar justicia humana. Recién decíamos que la justicia humana no nos va a satisfacer nunca. No puede satisfacernos, porque de hecho ya el poner la palabra justicia y el agregarle después de la parte humana, ya ahí le da otra connotación completamente distinta. Si dijéramos justicia divina, es otra cosa. Justicia terrenal, justicia humana, no nos puede satisfacer absolutamente nunca. El cristiano no necesita demostrar que tiene razón. Decíamos también al principio, si no necesita demostrarle a Dios que confía en Él. El cristiano no necesita demostrar que tiene razón a nadie, pero sí necesita demostrarle a Dios que confía en Él. Eso es importante, por eso el título del mensaje. Poner la otra mejilla es prueba
de nuestra fe. El Señor siempre nos pone en esos lugares donde uno dice, che, otra vez me pasa lo mismo, me vuelve a pegar un cachetazo. Es que capaz que te ha puesto 3 o 4 veces en la misma situación y vos todavía no aprendés a perdonar. Y te va a poner 4, 5, 6, porque la prueba sacaste 5, 4, 3, hasta que llegue el día que vos decís, mirá, puso la otra mejilla y el Señor te esté mirando arriba y dirá, por fin, pasaron 20 años, 30, no sé, pero aprendió a confiar en Dios, aprendió a perdonar. 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían al Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, no respondía con maldición. Al Señor Jesús lo habían crucificado, siendo inocente, lo estaban escupiendo, clavándole una lanza, dándole latigazo, poniéndole una corona de espinas en su cabeza, y él, pudiéndolo hacer, recuerden el ejemplo que habíamos puesto recién, del perrito chiquito y el grandote, teniendo todo el poder para mandar legiones de ángeles y consumirlo a todos, no lo hizo. Eso es mansedumbre, eso es misericordia. Él pensaba en las almas de los que estaban ahí. No le tengan en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Sentía compasión por las almas de las personas que le estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque él no necesitaba demostrar que tenía la razón y la tenía, de hecho. Pero él estaba encomendando todo en la mano del Padre. Así estaba establecido y así tenía que ser. Y a su tiempo, el Señor lo juzgará. Eso no hay ninguna duda. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios. Jesús mismo nos enseña que confiar en el juicio de Dios en lugar de venganza es la opción correcta. No solo que nos enseña, sino que nos dio el ejemplo de que así se hace. Y último punto, el Señor exalta a los que confían en Él. En ningún lado dice la Biblia que el Señor exalta, premia, recompensa a los que hacen justicia por mano propia, a los que en vez de poner la otra mejilla. No, nunca premia eso. La Biblia en ningún lado. Pero sí exalta, recompensa a los que confían en Él. Salmo 37, 5 y 6. Salmos capítulo 37, versículos 5 y 6 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cada vez que recibamos un cachetazo de la vida, digo de la vida por decir general, ahí ustedes pónganle el título que sea, del ladrón, del asesino, del enemigo, del amigo, que es el que más duele, el cachetazo del amigo. Cada vez que recibamos un cachetazo y pongamos la otra mejilla, estamos aprobando la prueba y estamos confiando en Dios. Y dice, cuando confiamos en Dios, Él hará. Ahí le estamos dejando el lugar. Recién decíamos, si ustedes actúan por su propia cuenta, yo no puedo actuar. Y ahora, si confían en mí, yo voy a hacer. Yo voy a actuar. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Fíjense, recién decíamos que no necesitamos nosotros en la tierra demostrar que tenemos la razón. Pero dice que si confiamos en Él, Él va a hacer y Él va a exhibir tu justicia como la luz. O sea, todos la van a ver, que lo que realmente fue. Dice, y tu derecho como el mediodía. Si confiamos en Dios, Él se encargará de hacer justicia a su tiempo y la parte más linda, a su manera. Fíjense que nosotros queremos que sea nuestro tiempo, o sea, ya, y a mi manera. Pero el Señor va a hacer justicia a su tiempo, que no sabemos cuándo, pero la mejor parte es a su manera. A su manera, que para nosotros capaz que es inexplicable, pero es la mejor manera. De eso no hay duda, es la mejor manera. Conclusión, el creyente no busca venganza ni justicia terrenal, sino que deja todo en manos de Dios. No estamos llamados a defendernos, menos con nuestras propias fuerzas, que son nada. No podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas, sino a confiar en la justicia divina. Nuestra grandeza no está en humillar a otros, sino en actuar como Jesús. ¿Cómo actuó Él? Con paciencia, con amor, confiando siempre en el Padre. Imagínense lo que debe ser tener todo ese poder contenido
y no poder soltarlo, no poder actuar. Todo pensando o confiando en el Padre, que Él actúe cuando sea el tiempo. Repaso rápido los 5 puntos para que se nos acuerden. El mundo nos dirá que actuemos con justicia humana. Nosotros estamos llamados a confiar en Dios. No tenemos que tomar venganza o con nuestras propias manos, porque el Señor dijo, mía es la venganza. Dijo el Señor, yo pagaré. Dios es el que hace justicia, ya está preparado lo que le corresponde a cada uno y se acelera ese tiempo. Sufrir por causa de Cristo es mejor que reclamar justicia humana. Y por último, el Señor exalta a los que confían en Él y, como se dice siempre, Dios no es deudor de nadie, de nadie. El que tenga miedo de poner la otra mejilla, que es lo que nos pasa generalmente a todos, simple y llanamente estamos demostrando que no confiamos en Dios.